Muy bien, bienvenidos a la clase número 10 del curso de Node.js desde cero de Escuela Digital. Ya estamos en la última semana del curso, espero que esté cubriendo sus expectativas el curso y pues vamos a comenzar con el contenido, ¿no? El día de hoy nos toca ver la parte de MongoDB, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar una breve introducción a MongoDB, porque, bueno, recuerden que este es un curso de Node, no es un curso de bases de datos. Sin embargo, a diferencia de MySQL, donde yo no me detuve tanto a explicarles, sino directamente les compartí el código de la base de datos, acá sí me voy a detener un poquito, ¿no? Para explicar lo que es una base de datos documental, ¿no? Porque Mongo es una base no SQL, de la corriente Not Only SQL, pero de todos los tipos de bases de datos que hay no SQL, es de tipo documental, ¿no? Entonces, vamos a ver una breve introducción a lo que es MongoDB, ¿no? Ahora, ¿qué es Mongo? Como ya les había dicho, es una base de datos no SQL. ¿Qué significa? Que no tiene esquema, es de alto rendimiento, es decir, es mucho más rápida que una base de datos relacional y almacena documentos en formato BSON. ¿Por qué BSON? La B es de binary, ¿sale? Y prácticamente es un archivo, es un JSON, un documento es un JSON, pero en formato binario. ¿Qué significa formato binario? Cuando nosotros, por ejemplo, nos conectamos vía FTP a un servidor de hosting compartido y subimos archivos, los archivos scripts tipo PHP, JavaScript, HTML, CSS, son archivos de texto plano. Pero cuando nosotros ya subimos imágenes, documentos PDF, archivos multimedia, esos se conocen como, esos ya son archivos binarios. Eso significa que en una base de datos documental, yo podría como tal meter una imagen y almacenarla en la base de datos. Aunque eso nunca ha sido recomendable porque pues nos puede traer bastantes problemas a la hora de que nosotros despleguemos esa base de datos de la base de datos a la aplicación que le esté consumiendo, bueno, eso puede darnos mucho, nos puede pegar en el rendimiento de la base de datos, ¿sale? Entonces, no es recomendado guardar un archivo multimedia. Lo que se hace, y es como la práctica en cualquier base de datos, es guardar la ruta donde esta base de datos se va a poder visualizar, ¿no? Eso sería lo correcto. Muy bien, está enfocada a escalabilidad horizontal, ¿no? Es decir, no pretendan hacer un gran modelado de datos, con relaciones, mezclando información de una colección. Aquí es muy importante, lo que conocemos como tablas en SQL, acá se van a llamar colecciones, ¿sale? Una base de datos documental está hecha de colecciones y una colección es el conjunto de documentos, ¿no? Como anteriormente les había puesto en la comparativa entre MySQL y Mongo, ¿no? MySQL utiliza SQL y una base está dividida en tablas y las tablas tienen registros. Acá en Mongo es una base no SQL de tipo documental en la cual la base va a tener colecciones y las colecciones tienen documentos. Entonces, lo que en SQL son tablas, acá son colecciones. Lo que en SQL son registros de datos, acá son documentos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la explicación de Mongo. Entonces, a eso me refiero con que es una escalabilidad horizontal, ¿no? No pretendan hacer grandes relaciones. De hecho, aquí en Mongo no hay como tal inner joins, ¿no? No hay una mezcla de datos de una colección con otra.
¿sale? No vamos a tener transacciones, ¿sí? Sin embargo, tiene un motor de consulta muy potente, es decir, suelen ser más rápidas las consultas a una base de datos no SQL que a una transaccional, ¿no? Y bueno, pues maneja perfectamente el agregado de datos, ¿sale? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, Mongo es una base de datos de documentos, ¿sale? Donde no impone una forma a los datos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esa es la gran diferencia con las bases de datos construidas en SQL. Cuando nosotros construimos o diseñamos una base de datos en el gestor que ustedes gusten, MySQL, Oracle, Postgres, Informix, SQL Server, pero finalmente basada en SQL, cuando nosotros empezamos a construir las tablas, nosotros tenemos que diseñarlas en base a la información que van a ir guardando. Y las bases, las tablas son muy similares a una hoja de Excel, ¿no? Donde tenemos una tablita, una hoja de datos, se van tabulando las columnas que necesitamos de información y, y vamos almacenando dicha información. Pero aquí el detalle es que la información en SQL tiene que tener una misma estructura, ¿no? Por ejemplo, si resulta que yo estoy contemplando el registro de usuarios y yo le voy a pedir la nacionalidad como dato al usuario, bueno, pues no hay problema, ¿no? Tengo un campo que diga nacionalidad, mexicano, peruano, argentino, venezolano, español, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque hay personas que ya sea porque nacieron en determinado país y le dieron esa nacionalidad, pero resulta que su familia era de otro y entonces después se mudan al país de origen de sus padres, ¿no? O que porque mi papá es de tal país y mi mamá de tal lado y yo nací en otro país, pues tengo 3 nacionalidades. ¿Qué va a pasar en esas circunstancias, ¿no? Donde yo pueda tener hasta 3 nacionalidades, pues ya un modelo SQL convencional, pues no me sirve, ¿no? Porque acá, bueno, me podrían decir, bueno, pues a la tabla le agregamos un campo que diga nacionalidad 1, nacionalidad 2, nacionalidad 3. Digamos que eso podría solventar el problema que les estoy planteando, sin embargo, no es la mejor opción, ¿sale? Aquí lo que tendríamos que hacer es crear una tabla, para empezar, todas las nacionalidades, tenerlas en un catálogo, ¿no? Luego, tener una tabla que justamente haga la relación por registros de los usuarios con las nacionalidades, ¿no? Lo que se conoce en la jerga del SQL como tabla pivote. Entonces, ahí para hacer esta representación de qué va a pasar con la gente que tenga más de una nacionalidad, yo necesitaría la tabla catálogo de nacionalidades, la tabla de los usuarios y aparte otra que me vaya almacenando, que vaya generando un registro por cada una de las relaciones que se puede hacer entre un usuario y su respectiva nacionalidad. De tal manera que una persona que tenga 3 nacionalidades, porque su papá le herede una, su mamá otra y él haya nacido en otro país, entonces en esa tabla que haga relaciones de nacionalidades por usuarios, ese usuario tendría 3 registros. Un registro diferente por cada una de las nacionalidades que tiene. Entonces, cuando los datos no son tan cuadrados, tan estructurados en SQL, cuando se empiezan a ver este tipo de necesidades de que los datos que yo quiero almacenar no tienen la misma estructura, lo que solemos hacer es este tipo de tablas pivote, pero obviamente la base de datos se vuelve un poco más compleja porque tengo que agregar tablas, tengo que agregar relaciones, tengo que hacer queries muy particulares para mostrar esa información, ¿no? Y eso se puede volver costoso, sobre todo si ya lo estoy desplegando en una aplicación web que consuma store procedures, ¿no? Porque igual podría yo agruparlo en una store procedure, que una store procedure no es más que una función dentro de la misma base de datos que hace ciertas rutinas y me devuelve una consulta, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues es demanda de tiempo, memoria y procesamiento a la base de datos. Entonces, cuando nuestro modelo de datos no vaya a ser uniforme en la información que vamos a ir almacenando, entonces para eso nos conviene una base de datos de la corriente no SQL y específicamente una base de datos documental. ¿Por qué? Porque si yo, siguiendo con esto de las nacionalidades, entonces, en lugar de tener una hoja de Excel, ¿no? Aquí yo podría tener
esto me representaría ¿cómo se llama? Un documento BSON, ¿no? Entonces, donde aquí yo tengo usuario, ¿no? Usuario 1. Y usuario 1, no, perdón, más bien aquí el usuario sería un objeto completo, ¿no? Y entonces aquí podría tener yo su nombre, ¿no? Y entonces su nombre va a ser usuario 1, coma. Y si yo aquí preguntara por su nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, si nada más tiene una nacionalidad, pues sería así, ¿no? Mexicana. Y listo. Pero ¿qué pasa con otro usuario, ¿no? Otro usuario que yo tenga, planteando el hipotético caso de que tenga 3 nacionalidades. Entonces, aquí el esquema cambia, porque entonces, en lugar de que nacionalidad sea un campo que almacene una cadena de texto, aquí yo lo podría representar como un arreglo, y cada posición del arreglo vendría a ser una de sus nacionalidades, ¿no? Y listo, ahí tenemos ese problema resuelto, ¿no? En cambio, si yo quisiera representar esto en SQL, pues aquí tengo un Excel, ¿no? Donde, entonces aquí yo tendría nombre, ¿no? Voy a aumentar el zoom. Nombre, nacionalidad, ¿no? Y aquí, bueno, hay quienes llegan a hacer esto, ¿no? Nacionalidad 2 y nacionalidad 3, pero esto no es funcional. Lo ideal sería así, ¿no? Nombre, nacionalidad, pero aquí la nacionalidad es un ID. ¿Por qué? Aquí la nacionalidad sería un ID porque por acá yo tendría que tener esta sería la tabla de usuarios, ¿no? Esta sería la tabla de usuarios. Por acá yo tendría que tener un catálogo de nacionalidades, ¿no? Y entonces aquí empezaría ID 1, mexicana, ID 2, peruana, ID 3, shalala, ¿no? Y así sucesivamente hasta, creo que son como 200 y pico países los que hay en el mundo actualmente, ¿no? Y adicionalmente a esto, yo tendría que tener una tabla pivote que sea nacionalidades por usuarios, ¿no? Y entonces aquí tendría que tener como campos el ID de esta tabla, ¿no? El ID del usuario y el ID de la nacionalidad. Entonces, si el usuario, regresando a este caso, ¿no? Si mi usuario 2 tiene 3 nacionalidades, entonces en esta tabla tendríamos un registro así como el registro 1, el registro 2 y el registro 3 le pertenecen al mismo usuario 2 que tiene diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces vean cómo para representar este esquema, pues se me complica bastante a nivel de transacciones SQL, ¿no? Porque necesito 3 tablas, necesito hacer relaciones entre ellas, ¿no? Y para poder visualizar la nacionalidad del usuario 2 pues ya en un query hacia alguna aplicación web, pues tendría que ejecutar por lo menos unas 2 sentencias SQL o 3 para mostrar, o sea, para no estar mostrando numeritos, ¿no? Sino para, ok, en base al ID que tenga en esta tabla, lo que tengo que hacer es jalarme, en base a los IDs que tenga de esta nacionalidad, la descripción como tal, para que el usuario vea mexicano, peruano, francés, ¿no? Entonces es ahí donde pues se vuelve más provechoso trabajar con bases de datos documentales, ¿vale? Muy bien. Ahora, por cierto, me estaban haciendo una pregunta ahí bueno, más bien un comentario en el chat. Con esto del el fin de semana se me olvidó actualizar el repositorio. Pero ahorita si van al repo ya tienen las clases, el código de la clase número 9, ¿no?
Aquí están en las carpetas 7 y 8 de la clase 9. Muy bien, seguimos. Entonces, fíjense, en base a esto, pues no necesito yo una reestructuración de datos o una reconceptualización de la normalización de la base de datos, porque dependiendo de la naturaleza de cómo vayan creciendo mis datos, pues es la manera en cómo yo puedo ir creciendo de manera particular cada uno de los documentos de mi base de datos, ¿sale? Ahora, es muy importante. Por ejemplo, no recuerdo si fue en la clase 7 u 8, pero por ahí alguien en el chat me decía, oye, estoy haciendo un comercio electrónico. ¿Me recomiendas pasarme a Mongo? ¿No? O sea, si ustedes se quieren pasar a Mongo, nada más, por ejemplo, por estos stacks de herramientas que se volvieron muy famosos, el dichoso Min o MEAN en español, el Mongo Express Angular Node, pues no, o sea, realmente utilicen las herramientas porque en base a la efectividad y para lo cual han sido creados. Lo que yo les pido es que no vayan a desarrollar nada más por mainstreams o porque algo se puso de moda, ¿no? O porque es lo de hoy, ¿no? O sea, yo siempre que desarrollo trato de irme con ya cosas que han sido probadas, ¿no? Entonces, no porque aquí un conjunto de desarrolladores pues porque todas estas son tecnologías de JavaScript, Mongo en la base de datos, Express para hacer aplicaciones web, Angular un framework Frankenstein, que me provee muchas cosas del lado del front, y Node que me permite trabajar JavaScript del lado del servidor. No por eso signifique que yo vaya a trabajar siempre con estas herramientas, ¿no? Personalmente yo he trabajado más con proyectos MySQL, pues, o sea, con un gestor de base de datos MySQL que Mongo. ¿Por qué? Justamente por las necesidades del proyecto, ¿sale? Lo que me preguntaban en esa ocasión del comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con transacciones, dinero, finanzas, yo jamás lo pondría en una base de datos documental, porque una base de datos documental, como su nombre lo dice, almacena información, pero si tú necesitas hacer operaciones aritméticas, cálculos, transacciones, relaciones, para eso no se creó una base de datos. Por ahí tienen algunas herramientas, alguna propuesta que en la misma documentación de Mongo te dice, mira, puedes hacer un inner join de esta manera, pero no te lo recomendamos porque no es la naturaleza de este gestor de base de datos, ¿no? De igual manera, o sea, hay gente que no le gusta Angular y no porque aquí estas herramientas, este acrónimo MIN diga que Angular pues es el más adecuado para usarlo. Claro que no. O sea, hay gente que utiliza React, hay gente que utiliza Backbone, hay gente que utiliza Ember, Vue. Entonces, hay N cantidad de frameworks, modelo vista, lo que sea, para poder trabajar, ¿no? Aquí realmente, como yo siempre se los he dicho, váyanse haciendo de sus propias herramientas, para desarrollar, ¿no? Y siéntanse cómodos y con la libertad de cambiar en el momento que ustedes lo crean pertinente, una librería o un componente, un modelador de datos, etcétera, dependiendo de las necesidades del proyecto, ¿sale? Bueno, entonces fíjense, en base a que Mongo no se maneja en base a una estructura limitada como en SQL, nos permite tener estructuras tan complejas como nosotros lo decidamos. ¿Y por qué? Pues justamente porque el formato BSON es justamente un formato JSON, nada más que de manera binario, ¿no? Mientras que JSON es en texto plano, BSON es en texto binario, digo, en formato binario, ¿sale? Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas nos va a permitir Mongo? Índices geoespaciales, esto tiene que ver, por ejemplo, para el almacenado de geolocalización, ¿no? Búsquedas full text, similares a las que nos ofrece las transacciones SQL, almacenamientos en blobs y ficheros, o sea, esto es a lo que les digo. Si yo quisiera almacenar un documento PDF, lo puedo hacer, ¿no? Lo que solemos hacer en bases de datos SQL es simplemente guardar la ruta de donde el servidor lo va a agarrar y lo va a visualizar, ¿no? Sin embargo, aunque Mongo tiene la capacidad de almacenar como tal
documentos multimedia, ¿no? Que no sean nada más texto, yo no lo recomiendo porque también dependiendo de qué tan poderoso o no sea su servidor a nivel de hardware, pues obviamente que el desplegar un documento binario hacia una aplicación web, pues le puede demandar más rendimiento del que tiene, ¿no? Bueno, por ahí vemos algunas otras características y ¿para qué va a ser ideal Mongo? ¿No? Aquí les pongo algunos ejemplos. Prototipos y aplicaciones simples, por ejemplo, para los contenidos del curso, la base de datos muy sencillita esta que tenemos de Indentation War, pues simplemente la vamos a replicar justamente para ver que en cualquier momento, así como piezas de Lego, yo puedo desarmar mi aplicación y cambiar. En este caso vamos a cambiar del gestor MySQL al el gestor MongoDB, ¿no? Hacer transición del front al back. ¿Por qué del front al back? Por ejemplo, hay muchos sitios, incluso yo he desarrollado un par de sitios, la versión, me parece 2 o 2.1 que desarrollé de mi sitio Vexlan, yo no utilizaba ninguna base de datos. Toda la información de mis cursos y tutoriales las almacenaba en archivos JSON y luego las mandaba a llamar mediante rutinas en JavaScript para desplegar la información dependiendo de la ruta que el usuario me solicitara en el navegador. ¿Sale? Igual, aplicaciones donde nosotros tengamos que estar escribiendo una gran cantidad de contenido, ¿no? Por ejemplo, chats, aunque para los chats se utilizan más las bases de datos tipo Cassandra, tipo Redis, que son clave valor, ¿no? Pero pues igual, Mongo sería ideal para el guardado del registro de un chat. Aplicaciones, justamente, cuando los datos son muy heterogéneos, lo que les expliqué ahorita con el ejemplo de la nacionalidad, ¿no? Cuando tengamos muchos datos, o sea, enormes cantidades de datos. Por ejemplo, algo que ¿qué pasa con los sitios que son gestionados en WordPress, ¿no? WordPress, me he llegado a encontrar bases de datos de más de 200 megas, ¿no? Y a veces que se pueda visualizar o, por ejemplo, cuando tenemos que cambiar o migrar un servidor, un proyecto en WordPress de un servidor a otro, esa parte de respaldar la base de datos y de que compile y luego pasarlo, a veces sí estoy así como cruzando los dedos de que no vaya a pasar nada, justamente porque, pues, uno de los detalles que yo le veo a WordPress es que a nivel de base de datos, aunque realmente a nivel de contenido nosotros digamos, no, pues realmente no tengo si acaso por ahí unos 50 posts, las bases de datos de WordPress suelen crecer mucho, ¿no? Y entonces ahí a veces lo que tenemos que hacer es utilizar plugins para estar particionando, no sé, en una migración agarro la tabla de comentarios, en otra migración agarro la tabla de los usuarios, en dos migraciones agarro la tabla de los posts, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente la tabla va creciendo y pues esto se ve reflejado también a nivel del peso de los archivos, ¿no? Entonces, pues acá con Mongo no tenemos tanto ese problema, ¿no? La parte de los backups son pues un poquito más relajada, ¿no? Internamente comprime bastante bien la información, tanto así que, como les digo, ustedes podrían almacenar ficheros, archivos binarios directamente en Mongo, aunque yo sigo siendo de la vieja escuela, de todo lo que sea multimedia, mejor lo tengo guardado en una carpeta en el servidor y lo único que hago es simplemente almacenar en la base de datos la ruta, ¿no? Ahora, ¿qué no es Mongo o qué no va o para qué no nos va a servir Mongo, ¿no? No sirve para hacer joins, ¿no? Eso significa que, retomando el ejemplo que me preguntaban la sesión pasada, ¿no? Un comercio electrónico, o sea, un comercio electrónico no la información la vas a almacenar en una tabla, ¿no? Necesitas tener una tabla para los datos del usuario, una tabla para los datos de la venta, una tabla para los datos del producto,
a lo mejor otra tabla pivote que te haga las transacciones o las operaciones, o que si manejas promociones y entonces si el usuario te puso el código de la promoción, entonces le das un 5% de descuento. O si estamos de tal fecha a tal fecha del mes, bueno, pues es el mes patrio, entonces vamos a hacer otro 30% de descuento, ¿no? Entonces, no. Cuando quieran hacer cosas que tengan que ver con número, Mongo no es lo ideal, ¿sale? No tiene transacciones, ¿no? Entonces, olvídense de cualquier sistema que tenga que ver con dinero, ¿sale? Y es muy fácil de empezar con Mongo porque justamente ahorita van a ver que cuando yo almacene, guarde, recolecte información, pues todo va a ser a través de una estructura de objeto literal en JavaScript, ¿no? Y aquí, bueno, les dejo un comentario, ¿no? Ten cuidado, si tu aplicación crece mucho y vas a necesitar joins, entonces tal vez Mongo no sea lo ideal, ¿sale? Aquí yo realmente para lo que recomiendo Mongo es para el almacenamiento masivo de información, ¿no? Que esa información yo la tenga que almacenar y a lo mejor desplegarla en algún otro momento y que obviamente no tenga esa estructura como heterogénea, ¿no? Digo, que no sea homogénea la información. Por ejemplo, yo soy muy fan de las películas y series, ¿no? Y a veces mis ejemplos para programar los saco de almacenar información de películas y series. Y para obtener la información de todas las películas y series existentes en el mundo, existe este sitio que se llama Internet Movie Database, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, si yo quisiera modelar toda la información que hay en IMDb en Mongo, aquí yo sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque, para empezar, aunque aparentemente una película y una serie podrían compartir el mismo tipo de información, ¿no? Porque tienen un título, porque tienen un año de liberación, porque tienen un director, bueno, en las películas se llama director, en las series se llama creador, ¿no? Porque en las series se dividen por temporadas y las temporadas en capítulos, ¿no? La película, pues es simplemente una película, el registro de los actores, el director, el año, el país de procedencia, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, del lado de las series, como yo les decía, tenemos, aprovechando que aquí está la foto de Mr. Robot, que es una serie que, por cierto, se las recomiendo bastante. Habla de todo el mundo hacking, ¿no? Por ejemplo, Mr. Robot lleva dos series, dos temporadas, ¿no? La primera temporada tuvo 10 capítulos, esta segunda temporada tuvo 12 capítulos. Entonces, simplemente ahí vemos la heterogeneidad de simplemente esta serie de Mr. Robot, ¿no? O sea, hay series que todos sus capítulos, por ejemplo, Game of Thrones, ¿no? Van 6 series y todas las series son de 10 capítulos, aunque por ahí ya dicen que la séptima y octava van a tener 7, pero digamos se mantuvo como de 10 capítulos por temporada cada año. En cambio, Mr. Robot el año pasado salió con 10, ahora tiene 12, entonces ahí ya no cumple como con lo que venía haciendo, ¿no? Aquí se rompe justamente, o sea, hay más información de la temporada 2 que de la temporada 1. Entonces, si yo quisiera recolectar y almacenar la información de todo este sitio de Internet Movie Database, lo podría hacer en una base de datos documental como Mongo, como Couch o como Firebase, que es un servicio Backend as a Service de Google, que también es una base de datos documental. ¿Por qué? Pues porque aquí la información, el objetivo de este sitio, y sí tiene un buscador, por ejemplo, si yo aquí pongo Rocky, pues me va a salir, miren, Rocky de 1976, Rocky Balboa, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 2, Rocky 3, etcétera, ¿no? O sea, sí hay búsquedas, pero como tal, no tengo un modelo transaccional de datos. O sea, la información de una película no depende o no hace operaciones con otra. Sí hay relaciones, ¿no? Porque miren, por ejemplo, aquí estoy viendo el registro de Rocky de 1976 y por acá me dice, mira, pues igual y te puede interesar Rocky 2, Rocky 3, ¿no? Finalmente, ahora, por ejemplo, aquí me salen todas las películas de Rocky, que son 6, ¿no? Obviamente por acá me sale Rambo, obviamente por la relación de el actor Sylvester Stallone, ¿no? Pero también esta información, por ejemplo, si yo pusiera Harry Potter, ¿no? ¿Cuántas películas de Harry Potter hay? Creo que 7 u 8, ya no me acuerdo. Miren, aquí está, ¿no? Aquí está toda la lista. Si yo presiono uno, acá en la parte de abajo, pues igual, ¿no? Me salen las recomendaciones o las sugerencias o las películas relacionadas, pero como tal,
O sea, esto se podría ir almacenando justamente en un campo del mismo documento de la película, donde se vayan agregando pues, las películas relacionadas, ¿no? Y finalmente, aquí no implica ninguna transacción, porque toda esta información yo la podría estar almacenando en un solo lugar, decirle a mi programación del lado del backend, oye, ve, busca el registro de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal y despliega toda la información, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una gran variedad de estructura a nivel del guardado de datos, ¿no? Porque una película, pues, no guarda la misma información que una serie. E incluso una misma serie entre una temporada y otra, ya vimos, como en Mr. Robot, que la información puede variar, ¿no? O sea, sería muy difícil almacenar toda esa información de las películas y las series en un modelo transaccional, ¿no? Entonces, a lo mejor este podría ser un muy buen ejemplo para bases de datos que se puedan, donde se puede utilizar el gestor Mongo, ¿sale? Por acá en el chat dicen, oh, 200 gigabytes de bases de datos con WordPress. Sí, la verdad es que WordPress hace crecer bastante las bases de datos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sin embargo, aunque no tenemos, por ejemplo, el uso de Joyce en Mongo, se pueden, por acá se me fue la E, no es importar, es importar, documentos y arreglos, ¿no? O sea, sí hay maneras de poder hacer la relación entre una colección y otra, ¿no? Aunque no es como para lo que se construyó, porque si empezamos a tratar de ver Mongo como solemos trabajar proyectos en SQL, entonces, pues, estamos empezando por el camino incorrecto, ¿sale? Entonces, hay que tener muy claro los objetivos del proyecto, ¿no? Como les vuelvo a decir, si yo necesito hacer operaciones, relaciones, transacciones, entonces se utiliza un modelo basado en SQL. Si necesito almacenar una gran cantidad de información, que entre sí esa información no va a tener relaciones, pero que a su vez esa información la voy a almacenar, pero tampoco tengo una estructura exacta de lo que voy a almacenar para cada registro, ¿no? Como el ejemplo de las películas y las series, ahí podría utilizar un modelo documental, ¿sale? Ahora, muy importante aquí, el límite de documento es de hasta 16 megas. ¿Qué significa? O sea, un registro, solo un registro de información en Mongo, su límite máximo de información son 16 megas, ¿sale? Entonces, pues aquí es donde hago hincapié en esta parte que les decía, aunque Mongo nos permite almacenar archivos y ficheros binarios, imagínense que una imagen pesa 3 megas. Ah, bueno, pues ya se gastaron simplemente en guardar esa imagen binariamente en la base de datos, pues ya en lugar de tener 16, ahora van a tener 13 megas, ¿no? Entonces, por eso yo sigo siendo de la idea de que todo lo que tenga que ver con documentos multimedia, almacenar solamente la ruta y no como tal el archivo, ¿sale? Y pues como aquí lo dice, Mongo y prácticamente todas las bases de datos documentales suelen favorecer los diseños desnormalizados. Recuerden, el concepto de normalización de una base de datos es justamente todas las buenas prácticas que tenemos que hacer para que la integridad referencial, las reglas del negocio que están mapeadas en la base de datos funcionen, ¿no? O sea, por ejemplo, no aceptar que un usuario se registre 2 veces con un mismo correo electrónico, ¿no? Pero esa parte de la normalización existe en el mundo de SQL. Justamente acá es lo contrario, acá podemos tener un caos, ¿no? Que aunque sea, o sea, aunque cada información sea diferente, pues yo puedo estar almacenando esa información para después mostrarla, desplegarla o trabajarla, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener bien claros, ¿no? Los objetivos de MySQL, sirve para ciertas cosas, Mongo nos va a servir para otras, ¿no? Y pues la idea general, Mongo es un almacén de documentos, ¿no? Como les decía, son objetos JSON, nada más que en formato binario, y acá no se llaman tablas, se llaman colecciones, ¿no? Y se integra genial con JavaScript, justamente ahorita lo van a ver. Muy bien, para instalarlo, requisitos, pues simplemente tener un equipo de cómputo, es multiplataforma, ¿sale? Entonces,
en Linux, en Mac o en Windows, lo pueden instalar, ¿sale? Aquí simplemente en este link, aquí vienen ya los pasos particulares para cada una de sus plataformas, dependiendo de la que ustedes tengan, para poder instalarla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Windows, y me parece que también en Mac, bueno, en Mac lo pueden descargar desde el Brew, ¿no? Con la terminal, o también tiene un instalador. En Windows, pues también es un instalador. En este caso ya traigo instalada la base de datos Mongo. Muy importante, utilicen la Community Edition porque la Enterprise, pues obviamente que tiene ya un costo, ¿no? Un costo por el soporte. Mongo es open source, sin embargo, bueno, pues aquí esta parte de ofrecer versión comunidad, versión Enterprise, pues es su modelo para poder subsistir, ¿no? Muy importante, cuando nosotros trabajamos con Mongo, vamos a tener el servicio de Mongo, o sea, tenemos que levantar en una terminal el demonio de Mongo, MongoD, y en otra el cliente para poder empezar a trabajar con Mongo, ¿no? Entonces, fíjense, voy a tener, si yo ahorita ejecuto Mongo, vean que me va a marcar, ahí está, me dice prueba de conexión, pero después me manda un error, me dice falló conectarme a 127.0.1, 2.27017. Ese 2.27017 es el puerto de Mongo, así como el 3306 de MySQL, el 27017 es para Mongo. Entonces, fíjense, ¿por qué me marcó error? Porque yo tengo que tener otra consola activa, ¿no? En donde levante mi demonio, MongoD. Y entonces, miren, ahí ya se levantó y se queda ahí como el cursor pausado, ¿no? Y entonces, por acá yo ya podría decir Mongo. Y miren, ahí está, prueba de conexión, ¿no? Por ejemplo, show DBS. El comando show DBS me muestra las bases de datos que tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí Vexlan, Indentation War. Esta es una prueba que hice justamente para el modelo de datos que vamos a hacer de la aplicación que ya traemos en MySQL. Miren, por ejemplo, por acá una de movies. Esta local, esta siempre les va a aparecer, esta de local y esta de test, siempre les va a aparecer, es como las bases de datos que trae predeterminadas Mongo, ¿no? Entonces vean que cada vez, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero usar una base de datos? Pues simplemente utilizo el comando use, ¿no? Use y el nombre de la base de datos. Use, por ejemplo, movies. Enter. Miren, switch to DB movies. Ahora, si yo quisiera ver las colecciones, aquí simplemente le digo show collections. Y acuérdense que las colecciones son como las tablas en MySQL. Por acá me dice que tiene una tabla de usuarios. Si yo quisiera ver la información de esa tabla, yo aquí simplemente le tengo que decir db, que sería de la base de datos en la que estoy, punto, el nombre de la colección, que en este caso sería users. ¿Y cómo sería el select asterisco from tabla? Acá simplemente le digo punto find. Miren, ahí está. Tengo un solo usuario. Este es otro detalle importante en Mongo. Mongo siempre nos va a generar un ID en formato de objeto que se va a llamar _ID. Este Object ID con una clave como encriptada 32 caracteres es el ID único, ¿no? O sea, independientemente de que nosotros podamos construir la estructura de nuestra colección de nuestro documento como mejor nos convenga, internamente, Mongo siempre va a generarnos este ID y podríamos utilizarlo o podríamos ignorarlo. Incluso a la hora que yo inserte datos, yo podría omitir ese ID y de cualquier manera Mongo me lo va a generar. Ahora fíjense, vean que aquí me puso toda la estructura en una sola línea, ¿no? Pero vean qué pasa si yo ejecuto db users.find.pretty. Miren, me lo puso de manera bonita, ¿no? De manera indentada. Y miren, si yo me llevo esto al editor de código, vean que no es más que
un objeto JSON, ¿no? Abre y cierra llaves y dentro tiene ID, Object ID, username, el usuario, password, y este que también es un campo que nos genera MongoDB, que igual tiene que ver con el guardado de la información, ¿no? Es un parámetro que utiliza igual internamente que el ID para poder trabajar con nuestra información. O sea, en esta base de datos los únicos campos que yo he creado es este username y este password, ¿no? Y vean, como es un formato JSON, dobles comillas. Entonces yo podría exportar esto a obtener la información, exportarla a un archivo en formato JSON y manipularla desde JavaScript, ¿no? Recuerden que JavaScript tiene el objeto JSON con los métodos parse y stringify que me sirven prácticamente para manipular la información a como mejor me convenga, ¿no? Entonces, muy importante, siempre deben de tener levantado el servicio y en otra terminal ejecutar el cliente. De cualquier manera, como siempre se los hago saber, remítanse a la documentación, pues ya para justamente ir aprendiendo un poco más en, sobre todo si son nuevos en este mundo de las bases de datos documentales, ¿no? Incluso miren que aquí tiene un pequeño tutorial que nos dice MongoDB CRUD Operation, ¿no? O sea, las típicas operaciones CRUD, el insert, el select, el update y el delete de SQL, cómo poder trabajarlas, pero en Mongo, ¿sale? De aquí hay guías prácticamente para todo. Y bueno, como les decía, ¿no? El cliente de Mongo lo único que necesita es el host y la base de datos a la que se va a conectar. Todos los comandos que nosotros estamos utilizando los ejecuta a nivel de JavaScript, ¿sale? Y, bueno, como les decía anteriormente, ¿no? La base de datos está dividida en colecciones, las colecciones tienen documentos y los documentos son objetos JSON binarios, que es lo que significa BSON, JSON Binary. Muy bien, ahora, puede alojar cualquier, como ya lo vimos y ya se los expliqué, cualquier tipo de documento, estructura, y puede hacer diferentes operaciones de consulta. En las siguientes slides, justamente les voy describiendo ya un poquito cómo es la estructura de un documento y operaciones a nivel de CRUD que nosotros podríamos estar trabajando para interactuar con Mongo, ¿no? Entonces, el ID, que siempre va a estar, ¿no? Por acá, bueno, pues me estoy inventando un registro con email, con password, con name, con fecha, ¿sale? Y un token aquí que me estoy inventando, ¿no? Esa sería la estructura de un documento. Ahora, un documento, así como JSON, yo dentro de un documento puedo generar objetos o puedo generar arreglos, ¿no? Esto, todo lo que podemos trabajar en JSON, lo podemos trabajar acá como documento de Mongo, ¿no? Entonces vean que este es el el Object ID de Mongo, este es un string, usuario, miren, usuario es un objeto que internamente tiene su propio ID, su nombre y un avatar, ¿no? Que en este caso es la ruta de una imagen que va a visualizar. Y adicionalmente por acá tengo etiquetas, ¿no? Y etiquetas es un arreglo. Si se dan cuenta, antes de empezar a explicarles esto, cuando me puse con este ejemplo demostrativo de las nacionalidades, pues realmente aquí lo que hice fue crear un arreglo, ¿no? Y por cada posición del arreglo tener una de las nacionalidades. Algunas de las operaciones que podemos hacer con las colecciones, ¿no? Puedo guardar o actualizar. El comando save, pues va a detectar si ya existe, lo guarda, y si no lo actualiza. Insert, me inserta un documento. Find one, como su nombre lo dice, me busca un elemento. Sería como un select asterisco from tabla con la cláusula where. Un find es un select asterisco, como ya lo vimos. Remove, para eliminar documentos. Yo quisiera eliminar una colección, o sea, si quisiera eliminar una tabla, entonces utilizo drop. Rename, para cambiar el nombre de la colección. Count sería como un select count de MySQL, ¿no? Incluso miren, si yo acá ejecutara
un miren, ahí está, ¿no? Mi colección users de la tabla movies tiene un campo. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las operaciones y todas vienen pues perfectamente explicadas en la documentación. Aquí simplemente en la presentación yo les destaco cuáles son como las más importantes. Operadores, ¿no? También me va a permitir manejar consultas condicionales dentro de las búsquedas, ¿no? GT de greater than, mayor que, greater than equal, ¿no? Mayor o igual, menor que o igual, diferente, in, incluyente en la búsqueda, y not in, no incluyente en la búsqueda de arreglos, ¿no? Y esta sería una estructura. Por ejemplo, aquí está buscando un valor que en el cual el 5 y el 15 estén en el valor que está buscando de esta colección, ¿no? Y esto de CB, muy importante. Cuando yo busco algo en la base de datos, podría mandar a ejecutar una callback. Entonces, esta CB es justamente la función que recibiría como último parámetro mi búsqueda y que yo ejecutara posteriormente. Entonces, vean que esta estructura del manejo de la sincronía se sigue trabajando perfectamente en Mongo. Operadores lógicos, ¿no? El OR, el AND, el NOR, el NOT. Y de igual manera, aquí una breve explicación, ¿no? Aquí está encontrando un registro cuando el valor sea 5 o el precio sea mayor a 15, ¿no? Entonces, con cualquiera de los dos casos que se cumpla, se ejecuta la consulta y posteriormente se ejecutaría la callback que se defina. Hay más operadores interesantes, ¿no? Como siempre, los remito a la documentación. Vamos a ver. Y miren, aquí está, lo que pasa es que volví a recargar, aquí empieza la lista, ¿no? El igual, el mayor, el menor, ¿no? Y también aquí tenemos los operadores divididos por tipo, ¿no? Comparación, operadores lógicos, operadores de elemento, por ejemplo, yo puedo evaluar si algo existe o si es de un tipo de dato determinado. Puedo incluso hacer evaluaciones con patrones o expresiones regulares, porque también me lo permite Mongo. Manejo de datos geoespaciales, ¿no? Manejo de operadores para arreglos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí les dejo pues más links sobre la documentación. Ahora, el método find acepta diferentes, así como vieron que ahorita yo ejecuté aquí a un .find.pretty que me puso como en formato leíble el documento, bueno, pues también tiene bastantes operadores de consulta, ¿no? Count, que me permite saber la cantidad de documentos, limit, que este es prácticamente igual al de SQL, ¿no? Que nos permite limitar la búsqueda en un determinado número de documentos, ¿no? Skip para saltarme n cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, si mi colección tiene 10 documentos, pero yo quiero saltarme los primeros 3, le pondría skip 3 y entonces me empieza a desplegar a partir del 4, ¿no? Next object, pues sería sáltate al siguiente documento y puede recibir una callback. Each, para ejecutar una rutina, en este caso la callback que le demos, por cada documento que se genere, ¿no? Para convertir a un arreglo, etcétera, ¿no? De igual manera, todo esto viene en la documentación. Para ordenar, pues vamos a tener el método sort, ¿no? Con las diferentes opciones que podemos ordenar y la ejecución o el manejo de una callback, ¿no? Y aquí, bueno, un ejemplo, ¿no? Aquí le estoy diciendo, encuéntrame, pero ordéname todos los que empiecen por A, pero como le estoy dando un -1, esto lo que haría sería el orden inverso, ¿sale? O sea, en orden descendiente.
Y vean que también puedo estar concatenando un método detrás de otro. Por ejemplo, aquí ejecuta el método de la búsqueda, el método de la ordenación y luego al final le dice, bueno, te vas a pasar al siguiente documento. La inserción, ¿no? La inserción se hace con el método insert y así como en SQL yo puedo insertar de un registro en un registro o varios, perdón, en este caso no son registros, varios documentos, ¿no? Entonces aquí estamos insertando dos documentos. Recuerden que las llaves nos engloban lo que sería un documento. Usuario prueba 2. Modificación, como ya se los había dicho, el método save va a insertar un registro, pero muy importante, si el documento es nuevo, eso significa que el documento no va a tener un _id. Entonces lo inserta como nuevo. Si el documento ya existe, lo modifica. Para la eliminación, como ya les había dicho, pues simplemente remove y ya sea que nosotros demos como tal el registro que queremos eliminar o en este caso podríamos concatenar aquí un patrón, una estructura, una expresión regular o una condicional, ¿no? Elimíname cuando el nombre del usuario empiece por Z. Y bueno, pues como siempre les recomiendo, ¿no? Estudiar, ¿no? Revisar la documentación. Y muy importante, lo que les he venido haciendo, hincapié en esta clase, sepan detectar para qué quieren utilizar la herramienta. O sea, no porque, ay, estoy aprendiendo Mongo, bueno, me acaba de salir un proyecto y lo voy a replicar en Mongo. Bueno, primero pregúntate si las necesidades de ese proyecto cumplen con lo que te ofrece Mongo. Si no te ofrece Mongo, pues lo que yo te sugiero es, no sé, invéntate algo, haz una aplicación para guardar el registro de algún hobby que tengas, ¿no? Si te gusta coleccionar cómics o si te gusta correr y entonces te inscribes a carreras y llevas el registro de tus carreras, podrías hacer una aplicación para llevar ese registro, ¿no? Y a lo mejor para eso te podría servir Mongo o el ejemplo de las películas y las series que les puse, ¿sale? Pero como tal, aquí sí es muy importante saber detectar qué es lo que vamos a trabajar, porque si yo simplemente lo quiero ejecutar así porque se me da la gana, pues puede ser que no sea la mejor opción, ¿no? Entonces, muy importante, todas las herramientas sirven, ¿no? Como les mencionaba en clases anteriores, ¿no? O sea, WordPress y Drupal son gestores de contenidos que nos sirven para hacer proyectos similares, ¿no? A lo mejor alguien se siente muy cómodo trabajando con WordPress, pero otras personas prefieren Drupal, ¿no? Con los dos podemos llegar a realizar proyectos similares. Simplemente aquí la decisión es qué herramienta te gusta más o con cuál te sientes más cómoda, ¿no? Por ejemplo, en el plano del 3D existe Maya, existe 3D Max Studio, existe que es libre, Blender, ¿no? Y con los tres puedes modelar en 3D objetos orgánicos o inorgánicos. ¿Cuál es mejor? Alguna vez un profesor me decía, pues el mejor software es con el que tú te sientas cómodo. Incluso creo que ayer estaba leyendo en la comunidad de Escuela Digital por ahí un post que hablaron sobre Sublime Text, ¿no? Que si se va a quedar estancada la versión beta o que si sí la van a liberar o que si es tiempo de emigrar, ¿no? Particularmente yo soy muy fan de Sublime y me siento cómodo trabajando con él, ¿no? Y aunque sí siento que se ha estancado, la manera en cómo yo trabajo en Sublime, pues me siento cómodo y para mis necesidades como desarrollador me sirve, ¿no? Pero a lo mejor otra persona que desarrolle, no sé, más del lado del backend con, por ejemplo, con plataforma Microsoft, pues no creo que Sublime le dé, porque de ahí sí necesitas ya como tal un IDE, no un editor de código, ¿no? Necesitas un IDE que te esté levantando los servicios, no sé, algo así como Aptana, como NetBeans, ¿no? Entonces las herramientas están ahí y tenemos una gran cantidad de ellas. Depende de nosotros elegir la adecuada en base a las necesidades del proyecto o en base a qué tan cómodos nos sintamos, ¿no? Entonces, no hay buena o mala herramienta, simplemente las herramientas están ahí
aquí lo correcto es hacer las mejores decisiones en base a la elección de tecnologías dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, si les pido de favor, no nada más quieran replicar cualquier proyecto, sino analicen primero y vean que se ajuste justamente a las características que nos ofrece Mongo. Recuerden, Mongo va a servir para cuando la estructura del almacenado de la información sea heterogénea. ¿Qué significa heterogéneo? Que no va a tener la misma estructura, ¿no? Como el caso de las películas, como el caso de las nacionalidades, como el caso de las series. Si ustedes necesitan hacer operaciones, transacciones, entonces no es recomendable utilizar Mongo, ¿vale? Muy bien. Ahora, otra de las características que tiene Mongo es que es lazy, o sea, flojo. ¿Qué significa flojo? Por ejemplo, miren, ahorita yo estoy... Vamos a mostrar las bases de datos, ¿no? Vean, yo tengo 5 bases: Vexlan, Indentation, Local, Movies y Test. Si yo aquí le pongo use, no sé, use series. Miren, dice, te has cambiado a la base de datos series, pero esta base de datos no ha sido creada aún, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar el show DBS, vean que ahí sigo teniendo las 5, Vexlan, Indentation, Local, Movies y Test. Eso significa ser lacing, o sea, esta forma de comportarse significa, mientras no me mandes un error o quieras que yo ejecute algo que me pueda mandar un error fatal, yo te voy a decir que todo está correcto. O sea, aquí como, digamos, aquí podríamos decir que Mongo me está engañando, ¿no? Porque me dice, ya te cambiaste una base de datos que se llama series, pero la base de datos no existe. Pero como realmente todavía no interactúo formalmente con esa base de datos, por eso es que no me marca un error. Si yo ejecutara esto en un entorno SQL, pues aquí sí me diría, oye, la base de datos series no existe, primero créala. Entonces, en ese sentido, eso significa con que Mongo sea lazy, ¿no? O sea, va a ejecutar las cosas hasta que ya tenga que hacer una operación, por ejemplo, de inserción, ¿sale? Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo podría crearme, decirle db.serie.insert.save y vamos a decirle que voy a insertar vamos a modelar la estructura de una serie, pero vamos a hacerlo acá en el editor para que sea más fácil. Vamos a decirle nombre, Mr. Robot, coma, temporadas, 2, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo pego aquí ahí está, lo pego. Y fíjense, dice write result, insert one, ¿no? Eso significa lazy, o sea, hasta que realmente yo le solicité una operación de creación, es que ya crea toda esta estructura, ¿no? Pero es por eso que no me marcó un error cuando yo le dije, cámbiate a la base de datos series, aunque no existía, ¿no? Como todavía yo no había hecho una operación de insertado, pues digamos que Mongo aquí me dijo, sí existe, ¿no? En el momento que yo ya le di la orden de que salvara el registro de Mr. Robot, entonces ahí es cuando dice, ok, como no existe la base de datos, pero yo ya le había dicho que sí, que ya incluso que ya estaba cambiada a la base de datos series, entonces en ese momento, antes de ejecutar el documento, ejecuta la creación. Eso significa que si yo acá le digo show dbs, miren, ya aparece series, ¿sale? Y si yo aquí le pongo show collections, vean que, acuérdense, ¿cómo ejecuté? DB, aquí DB lo toma como ya previamente yo le dije que me cambié a la base de datos series, entonces DB realmente aquí es series, y luego aquí, fíjense,
En esta sola operación, creo la base de datos, creo la colección serie, porque aquí punto serie le estoy indicando, vas a crear una colección que se llame serie y ahí vas a almacenar esta información. ¿Sale? Y entonces, miren, si yo acá le dijera show no, db.serie, que es la colección, .find, ahí está, ¿no? Este es el registro de Mr. Robot. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo vuelvo a ejecutar el save con los mismos datos. Mr. Robot temporada. Dice, se insertó un registro. Si yo vuelvo a ejecutar el find, miren, ahí están. Y ustedes me dicen, oigan, pero no me habías dicho, John, que el método save evalúa que el registro exista. Sí, sí evalúa, pero siempre y cuando yo agregue el ID, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estoy agregando a mi query el ID. Y si yo aquí, por ejemplo, vamos a ponerle en español, ¿no? Señor robot. Y voy a ejecutar nuevamente el save. Así. Miren, me dice, mira, se encontró un registro, no se insertó nada y se modificó uno. Eso significa que si yo vuelvo a hacer un find, el primer registro de Mr. Robot ya debería de decir señor robot. Miren, ahí está, señor robot. Entonces, muy importante. Vean cómo cuando yo inserté la primera vez los registros, en ningún momento yo contemplé este ID, _ID que me genera Mongo, ¿no? Entonces también me da esa libertad de poder trabajar con la información y él va a ir generándome diferentes IDs, ¿no? Pero cuando yo ya necesito evaluar si un elemento existe o no, entonces para eso me va a servir ese _ID, ¿no? E incluso yo podría tener mi propio ID para manipular la información de mi base de datos, porque miren, por ejemplo, el sitio este de IMDb maneja un ID. Miren, quiero que vean que, por ejemplo, cuando yo hago una búsqueda, Mr. Robot, aquí está. Vean, cuando yo le doy clic, quiero que vean la URL. Este registro, vean que dice imdb.com, diagonal title, TT 4158110. Ese es el ID de Mr. Robot en la base de datos de Internet Movie Database, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo me fuera a buscar Silicon Valley, aquí está, Silicon Valley. Miren, guardo la URL. Y miren, esta es como una referencia para ellos, para saber, es una variable que están pasando por la URL, para saber de dónde viene la búsqueda. Pero vean que la URL se mantiene igual, ¿no? TT 2575988. Y si yo buscara, por ejemplo, Rocky del año 1976, miren, la URL es igual. Después de diagonal title, este es el ID. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera insertar ese ID para manejarlo yo, porque yo sé que es como el código que tiene esa película o esa serie en mi base de datos, yo la puedo manejar para la parte del negocio de mi información, pero aparte Mongo me ofrece ese _ID que lo utilice o no, ahí siempre va a existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que voy a modificar el ID del señor robot, que es este.
Por ejemplo, fíjense, le voy a decir que el nombre va a ser Silicon Valley. Silicon Valley. Y en este caso, la temporadas que tiene Silicon Valley, 3, ¿no? Y fíjense, voy a agregar también el ID, ¿no? El ID de Internet Movie Database. Y el ID de Silicon Valley era el segundo que tenía aquí. Entonces, ahora, quiero que se den cuenta de algo. Esto en SQL sería impensable. Vean que, aparte de modificar el nombre y el número de temporadas, estoy agregando un campo más. Yo desde una consulta de inserción o actualización en SQL, yo no me puedo crear nuevos campos. O sea, para crearme un nuevo campo, tengo que ejecutar un alter table y decirle que le voy a agregar una columna. Pero vean que justamente, como el manejo de la información es diferente en una base de datos documental, pues aquí sí me permite esto, ¿no? Y lo podríamos decir, bueno, esta es una ventaja o una desventaja, pero recuerden que en las características que les describí del gestor de base de datos Mongo, es que Mongo es muy útil cuando tenemos esquemas desnormalizados, ¿no? O sea, lo contrario a lo que siempre buscamos en una base de datos transaccional. Entonces, miren, aquí voy a pegar mi contenido y lo ejecuto. Me dice que tengo un error de sintaxis. Vamos a ver. Ah, claro, acá se me fue la comillita del guión bajo ID. Ay. Espérenme. Se me olvidó el db.find. No, perdón, db.save. Entonces, fíjense, aquí voy a salvar mi documento. Le doy Enter y me dice, encontré un registro con ese guión bajo ID. No se insertó porque lo encontré y se modificó. Si vuelvo a ejecutar un find, miren, el primer registro, el que decía señor robot, ahora dice Silicon Valley, dice que tiene 3 temporadas y aparte vean que le he agregado el IMDb, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que el primer documento tiene una estructura diferente al segundo, que es el de Mr. Robot, porque el de Mr. Robot no tiene este IMDb ID, ¿no? Entonces vean esas ventajas que nos provee, pero ¿por qué? Porque nuevamente, si ustedes quieren tratar de entender Mongo, como venimos manejando las bases de datos en el entorno SQL, jamás van a poder ni entenderlo al 100%, ni sacarle el máximo provecho. Y hasta cierto punto van a creer que es una base de datos que más que crear un orden, crea caos, ¿no? Pero porque justamente fue creado para otros objetivos. Recuerden que no SQL no significa lo contrario a SQL. No SQL significa not only. O sea, no solamente SQL. Sobre todo hoy que vivimos en el mundo del Big Data, ¿no? Este concepto de Big Data que todo el tiempo estamos generando contenido, ¿no? Cada vez que ustedes están compartiendo algo, que se toman una foto, que se toman la selfie, que luego todas las redes sociales hoy en día nos dice, oye, ¿quieres que ponga la ubicación donde estás, ¿no? Y entonces si estamos en la Torre Eiffel y nos sacamos una selfie, entonces la aplicación ya nos geolocaliza que estamos en la Torre Eiffel y así es como se genera la información, ¿no? Entonces, muchas veces nos quejamos de que redes sociales como Facebook o que estructuras como Google, ¿no? Que todo el tiempo nos están traqueando, pero pues nosotros mismos somos los que les estamos dando pie a generar esa gran cantidad de información. Y hoy en día, pues los esquemas de cómo se va generando y guardando la información han cambiado. Es por eso que justamente desde el año 2008-2009 empezó muy fuerte esta corriente de la necesidad que había por no solamente guardar la información al esquema que nos ofrecía SQL. Por eso es que se gestaron todas estas bases de datos, estos gestores no SQL. Y recuerden,
Dentro de los gestores no SQL tenemos los documentales como Mongo, pero también tenemos orientados a objetos, de clave valor y basados en teorías de grafos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esa es una breve introducción al mundo de Mongo. Ahora, para terminar la sesión de hoy, vamos a dejar preparado la estructura de la carpeta del proyecto, de la aplicación, que vamos a trabajar con Mongo. Y de una vez les voy diciendo, por ejemplo, creo que en la mañana me preguntaba alguien ahí en el foro qué ORM le recomendaba. ORM, pues es como la abstracción de, bueno, son librerías que se suelen utilizar en el mundo de las bases de datos transaccionales, ¿no? Para representar una base de datos en formato de objeto. Y prácticamente todos los lenguajes de programación y frameworks que me digan tienen ORMs, ¿no? A la persona que me hacía esa pregunta yo le decía, pues primero necesito saber en qué gestor de base de datos vas a trabajar, porque en base a eso, pues existen ORMs para diferentes gestores, ¿no? Ahora, de hecho, el módulo de MySQL que utilizamos en la aplicación que estamos desarrollando, no Express My Connection. Ese simplemente es un paquete que permite a Express trabajar la conexión como un middleware, pero el MySQL que trabajamos es un ORM para MySQL en Node.js. Ahora, para trabajar con Mongo, vamos a trabajar con un ODM, ¿sale? Tenemos ORM y ODM. ¿Por qué ODM? Porque justamente lo que va a hacer es representar un modelo de documentos en formato de programación orientada a objetos. Entonces, Mongoose es el ODM, digamos que este es en el mundo del SQL, es como si fuera un ORM. Mongoose es el módulo más utilizado que tiene Mongo para la interacción ya con aplicaciones del lado del backend en Node.js para, digamos, el día de hoy yo estuve ejecutando aquí sentencias desde la terminal de comandos de Mongo, ¿sale? Pero ya cuando nosotros vayamos a desplegar estas operaciones internamente en las clases o las librerías, los paquetes que nosotros vayamos a generar en la estructura de nuestra aplicación, Mongoose es el más popular y al que más soporte se le ha dado y el que más aceptación tiene por la comunidad. Tanto así que vean que Mongoose, aparte de su registro en NPM y su repositorio en GitHub, tiene su propia página, donde aquí justamente podemos leer la documentación. Incluso vean aplicaciones y proyectos que utilizan. Miren, LinkedIn utiliza Mongoose. Eso significa que LinkedIn internamente, para alguna de sus cosas, utiliza MongoDB. Trello también lo utiliza. Muy bien, entonces, aquí está la documentación para que la vayan revisando, porque ya la próxima clase como tal, vamos a hacer esa intervención a nuestra aplicación REST, que ahorita está en MySQL. Lo que vamos a hacer como pieza de Lego, le vamos a quitar MySQL y le vamos a poner Mongo. Y van a ver que va a seguir funcionando. Entonces, para que vayan revisando la documentación, y pues aquí directamente les dejo la documentación de Mongoose, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase ya directamente irnos sobre la modificación de la aplicación. Y fíjense, lo que voy a hacer es, me voy a crear una carpeta que se llame 09 API REST MongoDB. De la 8, literalmente, me voy a copiar todo, excepto la carpeta de Node Modules. Entonces, miren, me llevo toda la estructura a la carpeta número 9. Ahora, muy importante. Aquí está. Vamos a abrir el package. En este caso, el nombre del proyecto cambiaría a CRUD Node.js MongoDB. Finalmente, como está inspirada en la misma aplicación,
para mí sería una versión 3. Aunque también sería válido ser una nueva, pero como la estoy construyendo de algo ya hecho, para mí va a ser la 3, ¿no? Y aquí simplemente le cambiamos Node, Express y MongoDB. Y por acá vamos a seguir utilizando Body Parser, Express Method Override, Morgan. Aquí lo único que ya no vamos a utilizar es el módulo de MySQL, ¿no? Entonces quito MySQL y me voy a la terminal de comandos y como dependencia de proyecto, entonces le digo npm y, bueno, primero le digo npm i para instalarme todas las dependencias, es decir, para que me genere la carpeta node modules sin el módulo de MySQL, y después lo que voy a hacer es instalarle para que se quede también registrado en el package.json el módulo de Mongoose, ¿no? Y ahí está, ya está instalando todas las dependencias. Y mientras reviso si hay alguna pregunta en el foro, en el chat. Por acá me preguntaban, si insertas un registro con diferente estructura, bueno, creo que eso ya quedó contestado justamente cuando le agregué el ID al registro de Silicon Valley. Y sí, bueno, Alexis también ahí colaboraba y le respondía a esta duda, ¿no? Y por acá veo, creo que es la única pregunta que hay. Bueno, por aquí lo único que restaría después de que instale todas las dependencias es que se instale Mongoose. Y ojo, porque luego, incluso a mí en alguna ocasión por despistado me pasó, Mongoose se escribe con doble O, pero al final, o sea, porque de repente pasa que escribimos así Mongoose, ¿no? Como si fuera doble O de luna, moon, pero es Mongoose acá, ¿sale? Entonces tendríamos que ejecutar un npm i -s mongoose. Ahí está, miren, ya terminó. Y aquí simplemente npm i -s mongoose para que instale las dependencias, para que se quede registrado en el package.json. Y ahorita que yo le suba el repositorio, ahorita sí lo hago exactamente terminando la clase para que no se me olvide y ya tengan ahí la copia, pues ustedes ya en el package JSON de este ejercicio 09, pues ya va a venir adherido Mongoose y pues ya nada más ejecutan npmi y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer la próxima sesión aparte de crear bueno, más bien de reemplazar MySQL por Mongo? Miren, aquí ya hizo la adición a mis dependencias, Mongoose. Vamos a esta versión de la carpeta 09 se va a quedar con la misma funcionalidad, pero ya con un esquema de base de datos documental en Mongo. Vamos a hacer una carpeta número 10 en la cual le vamos a agregar autenticación de usuario. Eso significa que vamos a crear una colección más que me vaya guardando la información de usuario password y entonces vamos a ver justamente el método de autenticación en Express más básico, ¿no? Que existe, ¿sale? Entonces ahí le vamos a ir agregando cosas pues un poquito más interesantes y eso sería en la clase del miércoles y ya en la 12, bueno, pues les voy a explicar todo lo que conlleva llevar cualquier proyecto que quieran desarrollado enteramente en Node.js a desplegarlo ya en producción, ¿sale? Bueno, pues por hoy sería todo en la clase que es enfocada a Mongo y pues nos veríamos el miércoles para
poder hacer la intervención de nuestra aplicación CRUD MySQL a cambiarle el modelo a Mongo. ¿Sale? Pues hasta aquí la clase número 9 del curso Desde Cero de Node.js de Escuela Digital. Soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha. Nos vemos en la clase número 11. Bye.